pues con otro de los temas también que les tenemos preparado, porque el Producto Interno Bruto, que es el principal indicador económico de un país, se contrajo en un 0.3% en el tercer trimestre de 2025. Es información que surge el día de ayer y que hoy muchos periódicos lo destacan. ¿Cuál es este tercer trimestre? El que va de julio a septiembre, arrastrado sobre todo por el sector secundario, es decir, todo lo relacionado con las industrias, la manufactura y la construcción. Esto sucede también en uno de los primeros indicadores de cómo han afectado los aranceles del presidente Donald Trump a la economía mexicana. En este tercer trimestre, que se contrajo 0.3% la economía mexicana y ya con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados, de acuerdo con el INEGI, indican que el PIB cayó 0.3% en términos reales respecto al trimestre inmediato, que es el anterior. A tasa anual, la estimación oportuna presentó una reducción de 0.3%. Se trata de la primera caída del año, ya que en el primero y segundo trimestre de 2025, el INEGI había registrado subidas del PIB. En el periodo de enero a marzo, la economía mexicana creció 0.6% anual y en el periodo abril-junio hubo un importante avance del 1.2%. En los primeros 9 meses de 2025, este PIB oportuno incrementó 0.5% con respecto al mismo periodo del 2024. Hubo una conferencia de prensa que dio el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y en donde se le preguntaba cuáles eran las razones por qué se contrajo el PIB 0.3%. Vamos a escuchar la respuesta que da Edgar Amador sobre esta contracción. Los datos de esta mañana muestran una variación de menos 0.2% en la serie original, año contra año, tercer trimestre del 25 contra tercer trimestre del 24, y de menos 0.3 en la serie desestacionalizada, tanto en la comparación anual como en la comparación trimestral. Entonces tenemos una contracción de la economía. Vamos a repasar rápidamente una radiografía de esta dinámica. De los tres grandes sectores de la economía, tenemos dos que tienen un crecimiento sólido. Digamos, los sectores primarios tuvieron un crecimiento cercano al 3%, el sector servicios tuvo un crecimiento cercano al 1%. Entonces, tenemos una contracción concentrada en el sector de actividad industrial, que representa alrededor del 17, un poco más del 17% del PIB. Entonces tenemos esta contracción focalizada en los sectores de actividad industrial, señaladamente en el sector manufacturero, el cual ha sido impactado por la acumulación, digamos, de los efectos del cambio en la política comercial de Norteamérica. Entonces, es muy importante analizar esta parte. No hay una debilidad generalizada en la economía, no hay tampoco una debilidad prolongada, está focalizada, y nuestra estimación es que tuvimos una concentración en el tercer trimestre, particularmente en el mes de julio. Si ustedes ven los datos del IGAE, que es el equivalente al PIB mensual, tuvimos una contracción mayor de lo que esperábamos en el mes, y la recuperación en los últimos 2 meses no fue suficiente para compensar esa caída. Entonces la tenemos muy focalizada. Le pediría a Rodrigo Mariscal si quisieras abundar un poco sobre, digamos, el detalle de la manufactura que estamos viendo. Sí, gracias, secretario. Y quizá también para decir sobre las expectativas que estamos para el cuarto trimestre. Como decía el secretario, los resultados que estamos viendo del tercer trimestre están bastante focalizados en sectores muy particulares. La economía en general sigue con un desempeño relativamente bueno, diría agricultura y todos los demás sectores. Y también recordar que el mercado laboral también sigue con un desempeño bastante bueno, en el sentido de que tenemos una tasa de desempleo relativamente baja. Se han venido creando empleos consistentemente. Solamente en el mes de septiembre se crearon alrededor de 820,000 empleos adicionales. Y por el lado de
la capacidad ocupada, que es un indicador que seguimos sobre todo en la parte de manufactura, para dar un sentido de qué tanto holgura o no tiene la economía. Actualmente la capacidad instalada utilizada de las plantas de manufactura y otros sectores industriales está alrededor del 79%. El promedio histórico es alrededor del 80%, y aquí solamente un sector que es el que está menos, o que presenta más holgura, es el sector de equipo de transporte. Todo lo demás está bastante bien. Y yo agregaría, para el próximo trimestre también tenemos una expectativa de que las cosas continúen, incluso mejoren. Los indicadores de actividad y de confianza al consumidor y empresarial están mejorando, lo cual es un síntoma de que la actividad económica puede mejorar el siguiente trimestre. Es la noticia esta y una que vamos a dar más adelante sobre los dos músicos colombianos, pero esa y esta de la contracción de la economía, las principales el día de hoy en la prensa. Entonces, claro que le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este asunto. Ella dijo que no hay datos que indiquen que esta contracción se va a mantener hasta finales de año, que es hasta este trimestre, porque pues el primero de este año todavía no estaba Trump. En el segundo se aplican los aranceles y en este es donde ya se empiezan a sentir que es que se da esta contracción. Ella dice es totalmente por la incertidumbre arancelaria y particularmente en el caso de México por los efectos de los aranceles en la industria automotriz. Vamos a escucharla. Los datos de empleo que presentamos hace poco nos dan muestra de que no es algo que se va a arrastrar hasta final de año. Es una característica pues de ese semestre, principalmente generado pues por la incertidumbre relacionada con la situación de los aranceles, particularmente para la industria automotriz. Por eso nosotros queremos un mejor acuerdo. Se cargó, digamos, lo que no hubo en el primer trimestre, donde no hubo tarifas. El presidente Trump llegó en enero y las tarifas de vehículos se manifestaron hasta el segundo semestre. Había mucho inventario en las empresas y no se notó ni en el primero ni en el segundo. Hubo pues este impacto en el tercero. Pero hemos estado hablando personalmente, no solamente con los administradores de las empresas automotrices en México, los llamados CEOs mexicanos, sino globales. He hablado prácticamente con todas las empresas europeas, estadounidenses y todas las que se fabrican en México. Algunas que han decidido, que cerraron, no es por decisiones de los aranceles, eran decisiones que habían tomado previamente de modelos que ya no se iban a fabricar. Nos los han dicho claramente e incluso lo han publicado ellos. Entonces, ninguna empresa va a cerrar producto de esta situación, sino más bien se ajustó lo que pasó en el año, en el tercer trimestre. Eso es lo que evalúan pues, nuestros técnicos de la Secretaría de Hacienda y sobre todo también los empresarios que hemos hablado con ellos. Los datos de empleo de este último mes de septiembre que mostramos hace poco, a ver si los muestras nuevamente, nos dicen que esperamos que esto se recupere en el último trimestre. Entonces, y además, pues todos los planes de inversión que hemos estado desarrollando por la Secretaría de Economía y todo el equipo para el próximo año, tanto inversión pública como inversión privada, que se van a notar de manera muy importante en el 2026. Entonces, de acuerdo con los análisis de Secretaría de Hacienda, incluso de Banco de México, y de los propios empresarios, es una característica del tercer trimestre que no se va a manifestar en el último y además pues se espera una situación mucho mejor para el próximo año. Este es el dato de empleo de septiembre a septiembre y hay un incremento en empleo muy importante en septiembre.
Bueno, y está también lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum la mañana de este viernes sobre un tema que es importante y también pues los efectos que están teniendo estas políticas arancelarias del presidente Donald Trump se vieron reflejadas en este trimestre de la economía mexicana. Esperemos que para el cierre se vea pues ya que va avanzando y que también va creciendo el Producto Interno Bruto de nuestro país.